¿Hay un etos peronista? ¿Se puede hablar de peronismo o de peronismos en plural? ¿Qué produjeron y sobre todo qué producen actualmente las ciencias sociales sobre el peronismo? Les proponemos conocer una gran diversidad de investigadores de diferentes disciplinas, enfoques, temáticas y periodos históricos provenientes de distintos lugares del país y del mundo, aunque siempre teniendo al peronismo como hilo conductor. Hola, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast El Peronismo en las Ciencias Sociales. ¿Cómo estás, Rosendo? ¿Cómo estás, querido Pablito? Bien, realmente entusiasmado con el nuevo episodio, más allá de las contingencias por las que atraviesa la sociedad argentina. Pero no te pregunté algo en el primer episodio, que es, ¿qué te pareció la apertura? La apertura del programa me encantó. Esa mixtura musical tan propia del siglo XXI con el que también tenemos que mirar al peronismo es muy interesante. Y aparte tiene algunos elementos que me gustaría que me cuentes un poco, sobre todo vinculados a Madre Atómica. ¿Qué es Madre Atómica? Bueno, Madre Atómica fue en realidad una gran banda de fusión argentina, década del 70, y llegaron hasta la década del 80. Y si no recuerdo mal, la grabación del disco del que usamos un fragmento de un tema en la apertura es de la década del 80. Pero fue una banda por la que han pasado músicos muy importantes, Lito Epumer, el Mono Fontana, J. Morelli. Incluso ha pasado Guille Badalá, que entre otras integró la banda de Fito Páez. Me dijiste algo de Pedro Aznar también. Claro. En una de las formaciones estuvo Pedro Aznar. Garantía de éxito, sí, Pedro Aznar, sí. Para mí uno de los mejores Sin músicos duda. Del rock nacional. Además, con la curiosa virtud de ser hincha de la academia. Te quería comentar algo, que es cuando había elegido este tema para la apertura, recordé algo que había leído hace muchos años en un libro de un antropólogo, Martínez Sarasola, Nuestros paisanos los indios. Un detalle al final del libro sobre los ancestros de Lito Epumer, justamente el guitarrista de Madre Atómica. Para quien no lo conozca, un gran guitarrista argentino, hermano de María Gabriela Epumer, muy conocida ella, también guitarrista y tristemente fallecida, que integró la banda de Charly García, Viudas e Hijas de Rock and Roll, y tuvieron con Lito un ancestro que fue un gran cacique Ranquel, fallecido a finales del siglo XIX, en 1878, por haberse enfrentado a las campañas militares que se hacían desde el poder central de Buenos Aires hacia la Patagonia. Y ellos eran tataranietos de este cacique, y curiosamente también tuvieron otro ancestro que fue un bombero que falleció rescatando gente en un incendio en la provincia de Buenos Aires. Y de la generación anterior a ellos, su padre fue guitarrista de la orquesta de Agustín Magaldi, una gran orquesta de tango. Así que mirá cuánta diversidad cultural en una familia, ¿no? Mucha diversidad cultural en una familia, y tanta diversidad cultural como la que existe en el peronismo, que hoy nos convoca nuevamente para un nuevo episodio, Pablito. Exactamente. Bueno, para entrar en tema, ¿qué vamos a tratar en el episodio de hoy? Bueno, hoy vamos a conversar con un colega tuyo, que es antropólogo social, que investigó algo que ha sido objeto de muchas discusiones dentro del peronismo, que tiene que ver con la lealtad. Bien, bueno, si fuera oyente me quedaría a escucharlo, Bueno, varias cosas. Principalmente
que nuestro investigador decidió abordar la lealtad, pero desde distintos significados particulares al interior del peronismo. Y algo muy interesante es cómo historiza la concepción o el concepto en realidad de lealtad en las distintas etapas en las que a Perón le tocó ejercer el liderazgo del movimiento nacional justicialista. Bueno, sí, es algo, lógicamente me resulta muy interesante y sinceramente es una de las razones por las que quisimos dialogar con él, así que si te parece presentamos a nuestro invitado. Sí, te comento algo que también es muy importante antes de presentarlo, que aborda la cuestión de la lealtad nuestro invitado también desde la idea de moral. Entonces le agrega una carga valorativa al análisis del concepto que lo va a enriquecer muchísimo. Buenísimo. Y para presentarlo, si querés, podemos avanzar. Perfecto. Nuestro invitado de hoy se llama Fernando Alberto Balbi. Es licenciado en Ciencias Antropológicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Antropología Social por la Universidad Nacional de Misiones y doctor en Antropología por el programa de posgrado en Antropología Social del Museo Nacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Actualmente es profesor asociado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA e investigador independiente del CONICET. Su trayectoria en investigación se inicia a mediados de la década del 80 y comprende especialidades como la antropología rural y la antropología económica. Su trabajo actual cubre las ideas de la antropología de la política, la antropología de la moral, la teoría antropológica y la etnografía. Ha publicado el tema que nos convoca hoy, de leales, desleales y traidores, valor moral y concepción de política en el peronismo, de la editorial Antropofagia del año 2007 y compilado en 3 volúmenes. Hola Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio del Peronismo en las Ciencias Sociales. Es un gusto tenerte con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Pablo, Rosendo, muchas gracias por la invitación. Es un placer. Te saludo también, Fernando, que tengas un lindo día hoy y que estés acompañándonos también a nosotros es muy, muy interesante. En principio, nos gustaría conversar sobre lo que nos convoca hoy, que tiene que ver con la lealtad en el peronismo, algo muy significativo y muy simbólico. Pablito por ahí tiene algunas cosas para decir. Sí, claro. Sobre todo lo que quería blanquear ante los oyentes es el conocimiento previo que tenía de Fernando. Por un lado, lo conocí en calidad de estudiante de una cátedra de antropología política en la carrera de antropología social en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Y en ese rol de Fernando, de profesor universitario, les puedo asegurar que es una menuda tarea hacer entendible autores de bastante complejidad, como por ejemplo los africanistas, sobre todo para gente que tenía una primera aproximación con la antropología política, ¿no? Así que bueno, eso es algo por lo que uno tuvo un contacto con Fernando ya hace muchos años. Y a posteriori, hace mucho menos tiempo, me entero del libro de Leales, Desleales y Traidores, que estuvo basado en su tesis de doctorado. Y bueno, eso fue lo que nos motivó a convocarlo a un episodio del podcast. Y bueno, era una especie de figurita difícil, como se dice en Argentina, por el hecho de haber tocado un tema. Bueno, me alegro que la materia te haya gustado. Y bueno, y nuevamente les agradezco que se interesen por lo que he trabajado sobre peronismo. La gotita de agua. Bien, Fernando. Bueno, vamos con la primera pregunta. En realidad, habituamos a preguntar algo, un poco de rutina, que si nos podés sintetizar el recorrido previo que tenías en materia de investigación antes de realizar esta investigación sobre la lealtad en el peronismo y
¿Qué motivaciones tuviste para Está bien. abordar este tema? Bueno, yo empecé en investigación en el año 86, cuando era estudiante del tercer año de la carrera. Me incorporé a un equipo que se estaba formando en ese momento, un equipo bastante grande, para trabajar sobre cooperativas de pescadores artesanales en el Paraná entrerriano. Y esas fueron mis primeras experiencias, tuvieron que ver con eso, con temas económicos en un área más bien rural. Este, de allí el equipo nuestro fue pasando a interesarse por las formas en que el Estado intervenía sobre esta actividad pesquera, y después fuimos enganchando toda otra serie de temas, políticas de desarrollo rural, etcétera. Desde el comienzo, en el centro del trabajo estuvo una cooperativa, porque finalmente esas cooperativas que íbamos a estudiar en todo el Paraná, había una sola funcionando. Las demás cayeron muy rápido o no se llegaron a consolidar. Y esa cooperativa justo estaba en la ciudad donde me tocaba trabajar a mí. Y, y con el tiempo me fui interesando por los conflictos que se daban en la cooperativa entre los asociados. Y en el curso del estudio sobre esos conflictos me fue atrayendo el hecho de que permanentemente estaban evocando una serie de conceptos que tenían una carga moral. Conceptos que son de la doctrina cooperativista, ¿sí? Solidaridad, igualdad, etcétera, que obviamente los conocemos de otros ámbitos, pero que en el ámbito del cooperativismo tienen sentidos particulares. Y, y bueno, y terminé haciendo mi tesis de maestría sobre los conflictos en la cooperativa de pescadores y su dimensión moral. Por el otro lado, como ese equipo era un equipo de antropología, los antropólogos tendemos a tener una mirada que aspira a no recortar tanto a priori los fenómenos que analiza y a ir sobre la marcha estableciendo, bueno, con qué otras cuestiones los tenés que conectar, aquello que te interesa, etcétera. Y por eso nuestro trabajo sobre la pesca artesanal nos fue llevando al análisis de cuestiones de política local. Porque, bueno, la política local de diversas maneras incidía sobre las condiciones de vida y de trabajo de los pescadores, etcétera, etcétera. Entonces fuimos llegando hacia un interés también como equipo por la política local. Em, y en ese contexto, Discúlpame, Fernando, para sí, perdón. situarnos temporalmente, vos hiciste el trabajo de campo Ujú, aproximadamente sí. bajo el gobierno de Alfonsín. ¿Es así? Es decir, apenas retornó la democracia, ¿verdad? Antes de eso, empezamos en el verano del 87, o bueno, yo fui por primera vez al campo en enero del 87, otra gente del equipo había empezado a ir en octubre del 86, y trabajamos con continuidad, seguimos muchos años, muchísimos años, pero con continuidad trabajamos poner hasta el año 91, más o menos, con múltiples campañas de campo. Al principio éramos mucha gente en el equipo, después fuimos quedando menos, por las trayectorias de las personas, ¿no? Se fueron yendo hacia otros temas, a hacer estudios de posgrado, etcétera. Pero seguimos. Yo seguí desde el 86 hasta el 98 trabajando sobre temas vinculados a la pesca. Este, y cada vez me Y fui focalizando Fernando, más en la cooperativa, que era en la ciudad, en una ciudad de Entre Ríos. Sí, decías. y hay algo que me llama la atención, que tiene Ujú. que ver con esto, ¿no? Habiendo hecho un trabajo tan interesante sobre las cuestiones del cooperativismo y el análisis de este tipo de situaciones tan particulares de esa actividad económica, ¿qué fue lo que te motivó a investigar sobre la lealtad en el peronismo? Bueno, justamente, mira, como te decía, por un lado, como empezamos a O prestar sea, hay un atención a la hilo política local, conductor en cada lo vez que nos fuimos contabas. entusiasmando más con estudiar política, como grupo, ¿sí? Claro. Pero la vida académica tiene una serie de condicionantes, digamos, vos tenés, por ejemplo, becas. Yo tuve 3 becas de la UBA, que había un sistema que tenía la UBA en esa época, que ahora no existe más, ha cambiado, es totalmente distinto, de becas de investigación, y eso te obliga a mantener una continuidad temática, digamos. Yo no me podía apartar de mis temas si quería sacar la siguiente beca, ¿sí? Y lo mismo pasaba con otros compañeros que estaban haciendo posgrados, etcétera. Entonces, durante mucho tiempo seguimos, ¿no? Teniendo como foco la pesca, aunque cada vez le prestábamos más atención a las vinculaciones con la política.
hasta que en un determinado momento, debe haber sido esto por el año 96, 97, calculo que sí, fines del 96, algo por el estilo, escribimos con dos colegas que habían sido mis profesores y que eran los que dirigían el equipo de investigación, Mauricio Boivini y Ana Rosato. Escribimos un artículo sobre un episodio que se dio en la ciudad donde trabajábamos, este, en ocasión de la reelección de Carlos Menem. En esa elección, el peronismo a nivel local ganó todos los rubros, incluyendo el Consejo Deliberante de la ciudad, pero perdió la intendencia por unos 40 votos. ¿Sí? Y en el momento en que llegaron esos resultados a la sede del partido en la ciudad, una pequeña ciudad de 20.000 habitantes, en ese momento la gente presente empezó a los gritos con que había sucedido una traición y empezaron a correr a dos personas en particular, a atacarlas físicamente. Uno de ellos salió a las piñas y pasó por arriba de una valla, pasó a otro lugar, a otra casa y se escapó. Y al otro, que era un dirigente importante local, lo tuvo que sacar la policía escondido en una ambulancia, digamos. Y entonces nosotros un par de años después nos escribimos un artículo sobre esa traición, ¿sí? ¿Qué había significado traición? ¿Por qué eran las acusaciones de traición? ¿Por qué se focalizaban las acusaciones en esas dos personas? Una serie de cuestiones. Y traición en el peronismo, obviamente es un término directamente vinculado con la idea de lealtad. Entonces, un poquito tiempo más adelante, ya en el 98, cuando yo terminé con mis becas y otra compañera había terminado con su doctorado y se había acabado el proyecto de investigación que teníamos, de pronto teníamos las manos libres para cambiar de tema, ¿sí? Como grupo e individualmente, ¿verdad? Entonces, en ese momento elegimos dedicarnos a trabajar sobre política y yo particularmente, que tenía ese interés por la moral que venía del tema de los conflictos en la cooperativa, busqué algo en política que me permitiera continuar las reflexiones sobre la dimensión moral de la vida social, ¿verdad? Y me dije entonces, bueno, si ya escribimos sobre la traición, ¿por qué no profundizar en ese del concepto de lealtad que a mí me parecía, en principio, que podía ser encarado como un valor moral propio del peronismo? Y así fue que di el paso, ¿verdad? Empecé partiendo del material que teníamos sobre la traición, empecé a organizarme para investigar más ampliamente sobre el lugar de la lealtad en las prácticas políticas de los peronistas, con un énfasis en su dimensión moral. Correcto, quedó Y así fue. clarísimo, Fernando. Teniendo en cuenta que vos sos argentino, ¿cómo te posicionaste ante ese objeto de investigación? Es decir, ¿no entrañó una dificultad exotizar algo conocido, algo cotidiano, al querer investigar algo que atraviesa la vida social argentina con tanta fuerza desde hace varias décadas al momento de hacer tu tesis? ¿Cómo lo pudiste llevar adelante? Sí, es realmente, yo creo, lo más difícil cuando uno trabaja sobre un tema como este. Em, yo personalmente no creo, digamos, que exista una cosa como la neutralidad valorativa en las ciencias sociales, ¿sí? De que hablaba Weber para la ciencia en general, ¿sí? Pero sí creo en la importancia decisiva de lo que Pierre Bourdieu llamaba la objetivación del sujeto objetivante, vale decir, de ser capaz de eh, eh, analizar nuestra propia posición como sujetos que estamos analizando ciertos fenómenos sociales y cómo nuestra posición en el mundo social en general, en el medio académico, en un caso como el mío, y nuestra propia trayectoria desde los inicios hasta el momento en que estamos, cómo eso incide sobre el análisis que uno puede hacer, ¿verdad? Y en este sentido a mí me parece que la literatura sobre el peronismo deja bastante que desear, a pesar de que la literatura sobre el peronismo es, a ver, una parte de la literatura del peronismo es una parte de la mejor literatura de ciencias sociales y humanidades en Argentina, no me cabe duda. Pero sin embargo, esto de tener en cuenta a la hora de investigar lo que el peronismo significa como condicionante en el medio en el cual uno está trabajando y cómo uno mismo está posicionado de cara al peronismo o a los procesos sociales
procesos políticos específicos que está analizando, donde está involucrado el peronismo, es algo que se hace bastante poco en algunos casos, y sobre todo se hacía bastante poco en la época que yo escribí, porque no lo dije, bueno, surge un poco de la presentación, pero bueno, esta investigación se hizo entre fines entre principios, perdón, del 98 y el 2002-2003, ¿no? Fernando, De te modo que estamos hablando de interrumpo. hace mucho tiempo atrás, también la literatura cambió mucho, ¿verdad? Me decías, Rosendo, sí, perdón. Te interrumpo un segundo, justamente teniendo en cuenta esto que vos planteás, ¿no? Que tiene que Ujú, ver con la vacancia que existe en materia de investigación sobre muchas cuestiones en relación al peronismo. Pero en particular una cosa que advertimos nosotros es que la cuestión de la lealtad es muy poco abordada en general por la literatura política de investigación en relación al peronismo. Nos ujú. genera curiosidad también al momento de decir este tema, si vos justamente una de las cuestiones lo venís planteando tenía que ver con esto, ¿no? Ujú. De que por ahí no había tanto desarrollo, pero al mismo tiempo también si existe alguna otra perspectiva que aborde esta problemática con la que vos estés discutiendo o Ujú. también nos queda la duda de si esa ausencia quizá de investigaciones en relación a estos fenómenos no cancela algún tipo de discusiones. Ujú. ¿Cómo lo ves a eso? Dale. Bueno, sí, son todas cuestiones interrelacionadas, por lo menos interrelacionadas desde el punto de vista de mi trayectoria, ¿no? Porque, a ver, yo de algún modo llego a la lealtad, como decía, por mi interés por lo moral, me daba una oportunidad de continuar mi preocupación por lo moral juntándola con mi interés por lo político, ¿no? Pero la verdad es que no es solo eso, también es el hecho de que a mí me llamaba la atención y en relación a lo que decía recién de prestarle una mirada crítica también a la propia posición de uno, la verdad es que a mí me llamaba la atención la lealtad, porque yo vengo de un origen muy gorila, ¿sí? Muy antiperonista. Mi origen familiar es profundamente antiperonista, ¿sí? Y de hecho en aquel periodo del alfonsinismo yo fui alfonsinista, digamos, sin considerarme radical. Este, yo fui alfonsinista, no lo voté en el 83 porque todavía no votaba, pero rápidamente cuando estaba en la facultad milité, debo admitirlo, en Franja Morada, este, y yo era muy gorila. Y en el curso de esos años haciendo trabajo de campo en Entre Ríos, como nos fuimos inclinando, como digo, hacia la política, fui entrando por ahí en un mundo de relaciones con peronistas de allí, que nada tenía que ver con el ambiente de la facultad, y empecé a cuestionar mi propio posicionamiento. Al mismo tiempo también me fui distanciando del alfonsinismo, descubrí que me convencía más en esa época la renovación peronista, etcétera, y empecé a replantearme mi propia mirada sobre el peronismo. Pero así todo, todavía rebotaba en que me resultaba como raro el tema de la lealtad probablemente, ¿sí? Llamativo. eh, pero bueno, en definitiva fui tratando yo de hacer un trabajo hoy dirían de deconstrucción, ya no es un término que use, pero un trabajo digamos, de objetivar mi propia posición antiperonista y tratar de distanciarme lo bastante de los presupuestos que esa mirada comportaba como para poder prestarle atención a esto. Entonces me encontré con el tema, empecé a internarme y en efecto encontré que no había estudios previos sobre esto, como ustedes dicen. No sé si lo llamaría una vacancia, porque quizás lo que descubrí al cabo es que el concepto de lealtad, siendo un concepto destacado en el peronismo, tampoco es lo más central, digamos, y quizás hacía falta que cayera algún antropólogo para que este, le interesara convertirlo en un espacio de indagación, digamos, porque en principio no sería lo que más llamaba la atención, a diferencia, por ejemplo, de un concepto como el de conducción. Pero sí es cierto que nadie parecía haberlo construido como objeto de investigación, ¿verdad? Y eso tiene que ver, creo, como sugiere la pregunta, tiene que ver con ciertas miradas con las que yo terminé dialogando, que de algún modo eliminan como problemas algunas cuestiones. Lo digo brevemente, las perspectivas más extendidas, me parece a mí,
sobre el peronismo en la literatura, tanto las perspectivas más clásicas, digamos, de los comienzos, los primeros estudios sobre el peronismo, como las contemporáneas de cuando yo estaba escribiendo, de algún modo hacían innecesario preguntarse por la lealtad, entre otras muchas cosas, porque tendían a ofrecer visiones del peronismo que lo caracterizaban al peronismo, ojo, y esto sigue sucediendo, como de una vez y para siempre. ¿De qué manera? A través de lo que yo llamo una explicación clasificatoria, digamos, es decir, se busca alguna clave interpretativa que te permita decir el peronismo es tal cosa, el peronismo es un populismo, el peronismo en otra época se dijo es un bonapartismo, por ejemplo, ¿sí? Y esas explicaciones, de algún modo, esa forma de clasificar el fenómeno como parte de una categoría de fenómenos, de una manera que es, me parece sociológicamente incorrecta, pero que es de lo más común y no solo en Argentina, en vez de eh, pasar a habilitar preguntas, cancelan preguntas. Es decir, si el peronismo es un populismo, entonces naturalmente hay liderazgos personalistas o liderazgos carismáticos. Y si hay liderazgos carismáticos y eso es evidente y es lógico que lo sea porque es un populismo, entonces, bueno, que el hecho de que hablen mucho de lealtad, la lealtad es la lealtad hacia ese tipo, Perón, y entonces, ¿qué me tengo que preguntar? Va de suyo que como liderazgo es personalista se van a enfatizar las lealtades para con el líder. Y cosas por el estilo, ¿verdad? Y eso termina matando la posibilidad de ciertas preguntas, digamos. Entonces, yo he hecho todo lo que hice, para bien o para mal, oponiéndome a esos intentos de clasificar el fenómeno de una manera y asumir que como que lo clasificaste ya entendés una cantidad de cosas. ¿Mm? Y eso quizás genera esto que parece ser una especie de vacancia, digamos. Fernando, al tomar la lealtad como categoría nativa, es decir, como algo de lo que hablan los Ujú, sujetos que vos has investigado, vos has situado la lealtad en su contexto, ¿no? Y para eso has hecho una síntesis de qué lugar ocupó el peronismo en la historia política argentina. Algo para lo cual sabemos que se han ujú, gastado ríos de tinta, ¿no? mm, ¿Podrías resumirlo para quien no esté tan familiarizado con el tema? Eh, Te lo pregunto porque, a ver, uno ve que hay ciertas dificultades aún para gente interesada por la política acá en Argentina, que la casi omnipresencia del peronismo en la política argentina, te pregunto también si no dificulta un poco el análisis. sí, 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 totalmente. Em, A ver, hoy, pasados 20 y pico de años, yo sería un poco más cuidadoso a la hora de tratar de caracterizar a la literatura de historia política, desde mi lugar de no especialista en historia, para ser franco, digamos. Me releo y a veces pienso que me fui un poco de rosca, pero como suele pasarnos, ¿no? Cuando nos releemos nunca nos gustamos. Pero lo que sí ha mostrado claramente un colega antropólogo hace bastante tiempo, en algún momento de los 90, Federico Neyburg, que hace mucho tiempo está en Brasil, él hizo su investigación doctoral sobre justamente la relación entre los intelectuales, sus debates y lo que llamó en ese momento, el término estaba más o menos de moda, la invención del peronismo. Es decir, la mm, construcción social de una cierta manera hegemónica de entender qué es el peronismo. Este, y en eso, tanto la historia política argentina como la sociología y también intelectuales desde fuera de la academia han tenido un lugar importante que es lo que es lo que estudió Neighbor. Y Neighbor justamente eh, mostró cómo de alguna manera en esos grandes debates, donde aparece gente como no, Germani, Scalabrini y todos los que vienen después, Mulvis, Portantiero, etcétera, etcétera, justamente se va estableciendo, se va asentando esa idea que hoy en día casi una idea de sentido común, por lo menos de sentido común, como vos decías, Pablo, por lo menos en el ámbito de los que estamos más o menos vinculados a escribir sobre estos temas, sea o no desde la academia,
que es la idea de que de algún modo el peronismo contiene la clave para entender a la Argentina. Que el peronismo tiene una peculiaridad tal que si la desentrañas estás desentrañando a la Argentina. Lo que mostró Neighbor de manera muy interesante es que mm, eso era inseparable de la forma en que estos intelectuales fueron construyendo su lugar como intelectuales. Fuera en la academia, caso de Germani, fuera de la academia, ¿verdad? Cómo de alguna manera se convirtió en la clave para construir la propia carrera también, sin que las personas fueran expresamente conscientes de esto. ¿Sí? Y Fernando, sí, perdón, redondeo una cosa, esto sigue siendo así sí, al día de hoy, y lo era muy marcadamente cuando yo empecé a trabajar. Una cosa que me pasaba permanentemente fue que cuando yo empecé a escribir sobre peronismo, colegas más o menos cercanos, lo bastante como para tener charlas más informales conmigo sobre esas cosas, me decían, che, vos que entendés el peronismo, decime, ¿por qué en Argentina pasa X cosa? ¿Sí? Y eso es una dificultad, para completar la respuesta, es una dificultad fuerte para trabajar sobre el peronismo, no solo sobre la lealtad. Me preguntaba Pablo por la dificultad, ¿sí? Porque tiende a empujarte a colocarte en un lugar, ¿sí? Del tipo que porque sabe de algo, supuestamente sabe de algo, sabe sobre todo lo que tiene que ver con el país. Y claro. ese es un lugar incómodo, es un lugar poco productivo, un poco negativo, diría yo. Pero perdóname, Rosendo, sí decías. Conocer el peronismo te convierte en un todólogo, evidentemente. Por lo menos en un Claro, argentinólogo. en un argentinólogo, es cierto. Claro. En ese plano, ¿no? Del conocimiento que se va construyendo y en Ujú, relación a lo que venís planteando, ¿no? Sobre la lealtad, ¿qué dimensiones son las que te interesaron abordar específicamente? ujú. Bueno, a mí, como dije, llegué a la lealtad porque me daba una oportunidad de estudiar la política, ¿no? La dimensión moral de la política. Pero por otro lado, también hay que ver tiene que ver con cómo yo entendía esto de la dimensión moral, ¿verdad? A mí la lealtad me interesaba su lugar en la praxis política de los peronistas, en las prácticas políticas de los peronistas, porque, y en el sentido de cómo es parte de sus prácticas y cómo es constitutiva de sus relaciones, de las relaciones que conforman la trama del peronismo, ¿sí? Porque a mí me parecía, en función de mi trabajo previo sobre moral, ¿sí? Ese trabajo que había empezado en el marco de la cooperativa de pescadores, prestando atención a esos conflictos, me parecía a mí que la lealtad tenía dos aspectos interrelacionados, inseparables, que se suponen mutuamente en mi mirada, ¿sí? Que es la lealtad como un parámetro, un elemento constitutivo de las prácticas de los sujetos, y la lealtad como un recurso de esas prácticas. Es decir, la lealtad como parte como algo que está ya incrustado en la mirada de los propios actores peronistas, como una manera de entender algunas cosas que suceden, sus propios comportamientos, los comportamientos ajenos, las relaciones entre compañeros, entre quien conduce y quienes lo siguen, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, la lealtad también como algo que te permite posicionarte, demostrando que sos leal, insinuando o acusando, insinuando que el otro es desleal o acusándolo directamente de ser traidor, etcétera, etcétera. Y yo tenía la idea, y sobre eso trabajé, de que estos dos elementos eran inseparables. Y básicamente todo mi trabajo gira sobre estas dos dimensiones que solo se pueden distinguir analíticamente, ¿verdad? En la realidad, me parece a mí, es un paquete que no se puede desarmar. Bueno, muy claro, Fernando. Algo que es central en tu libro es el análisis de la carga moral. ¿Nos podrías detallar qué fuentes usaste para hallarla? Y te hago un comentario aparte porque me interesó la Ujú. inclusión de ese análisis tanto en las acciones individuales como en estructuras sociales. Al respecto también me sorprendió el epígrafe que Ujú. usaste citando a Neil Peart, baterista de una banda de culto como Rush, eh, que para uno tiene cierto valor Ujú. afectivo por haber sido baterista hace mucho tiempo, como para tantos bateristas en el mundo, ¿no? Si bien sabía que era el letrista de la banda,
Sin embargo, la cita que usás me pareció muy atinada, ¿no? Mira vos. Para evocar la lealtad en la acción individual. Así que fue una Ujú. sorpresa, por eso te lo quería consultar. Bueno, me alegra haber sorprendido. Sí, yo soy, confieso que tengo una debilidad por los epígrafes, y a veces salgo con epígrafes raros. Y a mí me gustaba mucho Rush, así que también lo escuché mucho. Em, es curioso porque el tipo era bastante libertario, ¿no? No presenta una mirada con la que uno coincida, pero bueno, pero sin embargo, esa letra daba bastante para epígrafes para este trabajo. A ver, ¿cuál es la carga moral, y qué fuentes busqué? A ver, en principio tendría que decir de la manera más simple posible qué entiendo yo por moral, ¿no? Que en sí mismo es un concepto problemático, ¿sí? Yo trabajo la moral en una tradición, en cierto sentido, durkheimiana. Recupero algunas ideas de Durkheim, pero despojadas del funcionalismo de Durkheim. Que a su vez, por cierto, quien abrió esa puerta fue otro antropólogo argentino, ya fallecido, Eduardo Archetti, que rescató un aspecto de los últimos textos, o los últimos, bueno, en realidad los últimos, son los últimos 15 o 20 años de Durkheim, que escribió sobre la moral. Eh, en Durkheim la moral aparecía, digamos, como fue cambiando el concepto de Durkheim sobre la moral, y en esa última etapa Durkheim consideraba que la moral de algún modo tenía que ver con reglas, para él eran reglas, que postulaban comportamientos a la vez como obligatorios y como deseables. Yo me salgo un poco de la idea de regla, pero me quedo con esta idea de que lo moral tiene que ver con la postulación en un medio social, por ejemplo el peronismo, este, de que ciertos cursos de acción, ciertas modalidades de relación, ciertas formas de organización, etcétera, son a la vez obligatorias y deseables. ¿Sí? En esa mirada sobre lo obligatorio y lo deseable, Durkheim, que agregó lo deseable, al principio le hablaba solamente de la obligación, ¿sí? Archetti justamente encontró, ¿sí?, una apertura de la mirada sobre la moral hacia el plano de lo cognitivo, hacia cómo las personas entienden sus propias acciones, las acciones de los demás, su medio social, etcétera. Y ese es el hilito del cual yo me puse a tirar, con un montón de otra bibliografía, obviamente no, la verdad es que no inventé nada, ¿sí? Pero la preocupación mía, digamos, tuvo que ver por la moral como un fenómeno esencialmente cognitivo, como una parte de los medios por los cuales entendemos el mundo en que nos movemos. ¿Sí? No solo como algo sobre lo cual hablamos a posteriori de los fenómenos y los juzgamos y los clasificamos por orden de jerarquía, digamos, sino directamente cómo percibimos lo que sucede a nuestro alrededor. Eso es un poco lo que me interesa. Qué Y interesante, Fernando, eso. Te interrumpo un segundito, sí, por porque favor. realmente, si a mí hay algo que me interesa es descubrir en el pensamiento de Perón y en todo lo que se va construyendo alrededor del peronismo algunos vestigios de la literatura sociológica, ¿no? Y me Ujú, parece que Durkheim es un autor que se menciona muy poco en relación. Siempre se menciona la formación militar de Perón. ujú. Yo creo que hay mucho más de Durkheim en la comunidad organizada que de cualquier otro autor o influencia estilística que haya tenido Perón en su formación. No sé si por Ujú. ahí también compartís eso. Y es posible, sí, habría que preguntarle a la gente que realmente se ha dedicado a rastrear las fuentes del pensamiento de Perón y demás, pero sí, la verdad es que, bueno, el pensamiento de Durkheim eh, fue retomado por cantidad de otros autores, ni siquiera necesitaba Perón haber leído a Durkheim para incorporar ideas durkheimianas, ¿no? Pero, Exacto, claro, ¿viste? exacto. Pero vaya uno a saber, Esa eso idea habría de que... comunidad organizada, por Debe haber algún ejemplo, colega ¿no? por ahí haciendo algo de eso. Ya nos enteraremos. Lo han hecho con algunos conceptos, ¿no? Como el de conducción, pero que justamente viene del ámbito militar, etcétera. Pero, a ver, pero bueno, pero de algún modo, digamos, lo que a mí me permite pensar la moral en términos cognitivos es analizar al mismo tiempo, en un mismo conjunto analítico, en una misma trama analítica, digamos, eh, cómo los actores conciben sus propias prácticas, ¿sí? Y cómo también disputan
por imponerse cursos de acción unos a los otros en términos que están cargados moralmente. Y esa carga moral, con esto voy hacia las fuentes, esa carga moral es inseparable de la apelación a emociones, ¿sí? Eso también está en Durkheim y en montones de otros autores, incluso anteriores a Durkheim, ¿sí? La moral moviliza emociones y moviliza a las personas a hacer las cosas justamente a través de las emociones. Entonces, lo que yo busqué en mis fuentes fueron tanto mis fuentes etnográficas, ¿verdad? De trabajo de campo, como las documentales, o también en trabajos de otros autores, ¿verdad? Trabajos anteriores. Yo trabajé con mucha literatura sobre peronismo y la releí desde este punto de vista. Lo que yo busqué fueron dos cosas. Por un lado, representaciones que unieran lo obligatorio con lo deseable. ¿Mm? Que lo unieran no expresamente, ¿verdad? Las palabras obligatorias y deseables son los términos que usa Durkheim, no tienen por qué aparecer en esos términos. Y por el otro, lo que busqué fue rastros de esa dimensión emocional. ¿Mm? Una carga emocional asociada a nociones, a relatos, a descripciones sobre formas de comportamiento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso lo encontré, por ejemplo, muy fuertemente, fue muy marcante para mí. Aparece más bien trabajado en la conclusión de mi tesis, después libro. Lo encontré especialmente cuando me fui una serie de años sucesivos al cementerio de Recoleta en los aniversarios de la muerte de Eva Perón, ¿verdad? Y ahí encontré unas despliegues enormes de todas las nociones vinculadas a la lealtad y todas las formas de comportamiento vinculadas a la lealtad con una carga emotiva a veces realmente tremenda. A veces totalmente sincera y otras veces aparentemente impostada, ¿sí? Según quién fuera el personaje, pero siempre muy, muy marcada. Así que bueno, Fernando, por ese lado lo fui escarbando. Sí, sí. Bueno, ahora hacemos un breve corte para escuchar el interrogante que lo perfecto. vamos a responder al finalizar la entrevista. Y retomamos, ¿te parece? Dale, bárbaro. Y ahora vamos con el interrogante del episodio de hoy. Ya que estamos hablando de la lealtad en el peronismo, ¿qué expresión de ella podemos encontrar en la movilización del 17 de octubre de 2020? 17 de octubre es el denominado Día de la Lealtad. Movilización, digo, que fue convocada por distintos espacios políticos afines al peronismo. La respuesta al final de nuestro episodio. Bien, en ese sentido de lo que venís planteando anteriormente, ¿no? Fernando, el sentido simbólico que tiene la lealtad, ¿no? Oye, querer entenderlo en términos políticos, en términos morales, ¿qué implica? Hay una dificultad en eso. ¿Cómo lo podríamos sintetizar para alguien que por ahí está aproximándose a estos conocimientos? Dale. Mira, a mí me parece que implica por lo menos tres posibilidades que a veces se combinan. Una que por ahí es la más común, es pensar la política de una manera moralizante, de una manera normativa, ¿sí? Analizar la política en función de un deber ser. Esto básicamente predomina en la literatura política, en la literatura sobre política, quiero decir, académica y no académica, en mayor o menor medida, digamos, ¿sí? Lo vemos, por ejemplo, muy claramente en la literatura sobre populismos, por ejemplo, en general, no solo sobre el peronismo como populismo, o la literatura que ahora está abundando aquí en Argentina sobre el problema del republicanismo. ¿Sí? Se lee la política a partir de un postulado, de una serie de postulados morales sobre cómo debería ser, ¿sí? Y entonces lo que se lee como aspecto moral de la política es generalmente un desajuste respecto de ese deber ser. ¿Sí? Entonces son miradas que son críticas, pero son críticas a partir de una priori, ¿sí? De una priori moral. Una Bien, y en segunda... ese sentido... Sí, me ibas a decir algo. Bien. No, te escucho Mm, porque justamente iba a complementar esto que estabas diciendo probablemente. En una ujú, segunda cuestión, ver cómo esto impacta en la praxis política de los y las peronistas. ujú. Y me parece que eso es interesante por ahí tenerlo en cuenta. Y yo creo, a ver, sin extenderme mucho, yo te diría que no es casual, por ejemplo, vamos a dar un
tomo solamente un ejemplo. No es casual que en cierto momento, durante el ciclo kirchnerista, ya bajo la conducción más bien de Cristina Fernández, se haya pensado que había que recuperar la versión de la CLO del concepto de populismo y reivindicarse como un populismo. ¿Sí? Bajo esa visión supuestamente positiva del populismo, que va en contra de los usos más comunes, ¿sí? Académicos y no académicos, de populismo como una categoría peyorativa. ¿Sí? Yo creo que no es casual, por ejemplo, allí esa decisión, que es una decisión estratégica, de, ok, sí, somos un populismo, y lo vamos a reivindicar desde acá, esa noción. ¿Sí? Que además me parece que fue una mala decisión, pero eso ya es totalmente otro asunto y no tiene nada que ver con mi trabajo sobre la lealtad particularmente. Pero digo, pero tiene que ver con cómo una serie de discusiones que están en la academia, pero también están en los medios, sobre una serie de nociones, plantean la política desde un deber ser moral, ¿verdad? Como esto también podríamos hablar cuestiones vinculadas con la corrupción y con otra serie de cuestiones que aparecen en política y que también, por supuesto, también aparecen en el hacer política finalmente del peronismo, de los peronistas. No es un significante vacío la lealtad. Ahí no te oí, perdóname, te perdí. No es un significante vacío la lealtad, digo. Ajá, yo no creo que sea un significante vacío para nada. Tampoco no creo que haya que el análisis pase por ahí. Eh, Ahora decía, una segunda posibilidad, que aquí en Argentina, por ejemplo, lo ha hecho muy bien otra colega, bueno, colega y conocida por su participación en política, Sabina Frederick, que también es antropóloga y de hecho hemos sido compañeros de cátedra hace muchos años, es pensar cómo, cuándo y por qué a los políticos se le plantean problemas morales, problemas que ellos ven como problemas morales. ¿Sí? Frederick trabajó esto sobre, bueno, transformaciones en el peronismo en una localidad del conurbano en la década del 90, digamos, en los modos de hacer política, etcétera, y cómo allí, ante el giro neoliberal, se le plantean una serie de dilemas morales, pero no pensemos dilemas morales aquí como, uy, Dios mío, ¿qué hago ahora? Hago lo que hubiera hecho hace 10 años o hago lo que me piden, sino, digamos, como se fueron adaptando las formas de hacer política en función de nuevas escalas de valor que se proponían desde el liderazgo de Menem, desde el gobierno nacional, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cómo se tradujo en términos morales el giro hacia el neoliberalismo en el peronismo de un sector del conurbano. Entonces, esto es otro aspecto que implica pensar la política en términos morales. Y por último, un tercero, no sé si es el último, es el tercero que se me ocurre a mí, que es al que yo me he dedicado, es tratar de determinar en qué sentido la política tiene una dimensión moral, incluso cuando los actores no lo perciben como tal. ¿Sí? Por ejemplo, esta idea mía de que la lealtad es un valor moral y que es parte de los parámetros de la acción, pero también es un recurso de la acción. Y bueno, estas dos últimas opciones, la que siguió Frederick, lo que le interesó a Frederick y lo que he trabajado yo, presentan dificultades importantes que tienen que ver con la versión hegemónica de la política como primariamente o exclusivamente pragmática, interesada, ¿sí? Y de todo lo que aparezca como moral en política como mera retórica, ¿sí? Como una forma de mostrarse en términos morales cuando en realidad se está siendo pragmático. ¿Sí? Esa es quizás la principal dificultad para estudiar en términos antropológicos lo que hay de moral o lo que puede haber de moral en la política. Una cosa importante en este sentido, ¿no? Vos haces como una especie de recorrido en términos de lo que significa la lealtad en el peronismo, pero abordás varias etapas, que eso fue algo que nos interesó a nosotros. En ese sentido, distinguís la etapa militar y hablás sobre la cuestión de la lealtad, inclusive en la época del GO, de lo que fueron las etapas de Perón en el gobierno. Y en ese sentido, también en términos de esta cuestión de ir diferenciando etapas, ¿no? Etapista, vos denominás la cuestión de la lealtad o trabajar la cuestión de la lealtad desde los sentidos canónicos. ¿Nos podés explicar un poco qué es eso? Sí, dale. Mira, a ver, en primer lugar, analizo distintos periodos porque yo pensaba ya antes de empezar con el tema de la lealtad, ¿verdad? Llegué a pensar cuando estaba trabajando sobre el tema de los valores cooperativistas
en la cooperativa de pescadores, eh, que no es correcto en términos analíticos, en términos por lo menos de antropología, eh, decir de X asunto que es moral y suponer que es un factor dado, un factor fijo, que los valores morales son siempre los mismos, etcétera, etcétera. Al contrario, hay que pensar bueno, que son producidos socialmente, que varían, que son disputados, etcétera. Entonces eso me llevó a mí a plantearme, digamos, que si yo decía que X noción, por ejemplo, lealtad, en el caso del peronismo, tenía un valor moral, yo tenía que preguntarme, por un lado, de dónde había salido inicialmente eso, ¿sí? Cómo llegó la lealtad a aparecer como un valor moral en el peronismo, pero no podía dar por sentado, ok, eso pasó en los años 40 y así seguimos hoy, ponele, ¿sí? En torno del 2000 cuando yo estaba trabajando. Me decía, no, digamos, si después pasaron otras cosas, ¿no? Y tengo que ver si sigue siendo la lealtad algo que merezca ser considerado como un valor moral hoy en día, tengo que preguntarme cómo es que esto sucedió. Entonces eso me llevó a trabajar sobre el primer peronismo, que no era algo que yo a priori hubiera hecho. Yo no soy historiador, soy antropólogo. Mi primera aproximación fue, ¿verdad?, por los sentidos de la lealtad y sus usos en un contexto contemporáneo para mí, a partir de aquel análisis sobre la traición en esa ciudad. Pero bueno, me vi obligado, si se quiere, metodológicamente, a meterme con el primer peronismo. Y ahí me encontré con el origen militar del término de lealtad, eh, entre otros muchos conceptos, ¿verdad? Ya Germani y contemporáneos de él hablaron, ¿verdad?, sobre cómo Perón había traído conceptos del ámbito militar hacia el ámbito de la política. Lo analizaron de diversas maneras. En la época yo estaba trabajando, justamente alguien escribió, ahora no me puedo acordar en este momento el nombre del colega, se escribió un libro sobre el concepto de conducción y los orígenes militares, particularmente el concepto de conducción política, justo cuando yo estaba dando vueltas con los orígenes militares del concepto de lealtad. Eh, y en ese contexto, digamos, lo que yo encontré fue que las nociones militares sobre lealtad habían sido parte del conjunto de recursos cognitivos con los cuales Perón había pensado su práctica política, pero por supuesto como la práctica política en el sentido de política partidaria, a diferencia de lo que sería la política al interior del ejército o la política en un gobierno militar, son contextos diferentes. Por supuesto, al cambiar de contexto, Perón fue resignificando, Perón y sus colaboradores, que también tenía cantidad de colaboradores militares, empezando por Mercante en esa época, fueron resignificando estas nociones, etcétera. Y traté de analizar cómo, en el contexto del primer peronismo, eh, ciertos sentidos en torno al concepto de lealtad que venían de esta resignificación de las nociones militares de cara a la práctica política, terminaron imponiéndose, si ustedes quieren, entre todo el círculo de los aliados que Perón había hecho. Este, Traté de entender cómo es que las miradas de Perón y de sus colaboradores militares sobre ciertos asuntos terminó convirtiéndose en la base de la mirada predominante en, entre la dirigencia peronista de la época, por lo menos la dirigencia peronista nacional. Y ahí es donde surge esta idea de los sentidos canónicos que me preguntabas, Rolando. La Fernando, cuestión es esta, digamos. a Sí, ver, dale, Pablo, por favor. sí, Sigo. si Dale. uno interpreta Decime. correctamente tu abordaje sobre el peronismo, al intentar evitar un enfoque a priorístico, nosotros pensamos en categorías como populismo o liderazgos carismáticos que vos la mencionaste. La Ujú, pregunta es por dónde pasaría la eficacia simbólica de la lealtad en el peronismo. Y por otro lado, ujú. aunque puede parecer muy obvio, ¿por qué a partir de 1955 hubo un quiebre en materia de lealtad? Ujú. Bueno, dale. Sí, sí, eso, a ver, deriva directamente de lo anterior, digamos, ¿sí?
Me parece a mí, va, en mi interpretación se entiende, deriva. A ver, les decía, digamos, los sentidos que yo llamo canónicos son una serie de sentidos que terminaron consolidándose durante el primer peronismo, para empezar, la dirigencia peronista, digamos, nacional, ¿sí? Y luego, de distintas maneras, seguramente con variantes en otros ámbitos del peronismo y que terminan incluso reflejándose, por supuesto, en la propaganda política, etcétera, etcétera, que tienen que ver con la lealtad, entenderla como una virtud moral, que es una idea que viene directamente del ámbito militar. En segundo lugar, como una cualidad personal, ¿sí? Que está o no está presente en las personas. Las personas pueden fingir la lealtad, pero si no la tienen, no la tienen, digamos. Tercero, que es recíproca en el sentido la lealtad es lealtad entre los soldados, pero también entre ellos y quien los conduce, sus superiores, etcétera. Otra idea que también viene en el ámbito militar, la lealtad como asimétrica. Esto dicho muy expresamente por Perón, y estaba dicho muy expresamente por Perón en sus clases de conducción militar, cuando era profesor en la escuela militar, y también en sus clases de conducción política. La lealtad de los seguidores la engendra el que conduce. El que conduce muestra que es leal y entonces los seguidores se vuelven leales a él. ¿Sí? Em, También la lealtad es la base de la unidad de propósitos, ¿m? Que es necesaria para toda empresa colectiva y eso también es una idea que viene del ámbito militar. ¿Sí? Siguientes puntos, son dos más si se quiere. La lealtad se predica a múltiples objetos, ¿sí? Al pueblo argentino, a los trabajadores, a la patria, al movimiento, después cuando surgió la noción de movimiento, etcétera, ¿sí? Y por último, a pesar de que se predica a todos esos objetos, el objeto último de la lealtad es Perón. La lealtad en última instancia siempre era una lealtad hacia Perón. ¿Por qué? Porque Perón encarnaba los intereses de la patria, porque Perón era el líder del movimiento, porque Perón era quien encaraba los intereses de los trabajadores o del pueblo argentino, etcétera, etcétera. Entonces toda lealtad era en última instancia lealtad a Perón. Estas nociones, estas ideas asociadas a la noción de lealtad, ¿sí? Son las que yo entiendo que se impusieron en ese periodo y las llamo canónicas, ¿sí? En el sentido de que no solo son nociones que estaban en las prácticas, sino que son nociones que básicamente están fuertemente enunciadas, ¿sí? Como dije, en las clases de conducción de política de Perón, en los discursos de Perón, en los discursos de Evita, en los libros firmados por Evita, en los discursos de cantidad de otros dirigentes peronistas que los replicaban, y repetidos y repetidos y repetidos hasta el hartazgo. Una de las cosas que a mí me llamaba la atención es que en todas mis fuentes no pude encontrar variaciones en torno de estos sentidos. Y es esa Curiosamente. continuidad de esos sentidos que tiene como criterios de aserción, ¿no? Lo Ujú. que se le atribuye a la lealtad. Todo esto que vos estás describiendo, que es lo que explica quizá lo que siga construyendo en el peronismo ese ideario o en la sociedad argentina, también en muchos sectores de la sociedad argentina, ese ideario de aceptación de esto como un vínculo de lealtad, Ujú. ¿no? Sí, claramente, y eso es problemático justamente en términos analíticos, ¿verdad? Porque la continuidad siempre es sorprendente y la relativa homogeneidad, relativa, porque nunca es completa, en los sentidos de una noción también es sorprendente. Más bien, yo de hecho, yo soy de una generación de antropólogos, fuimos formados para no encontrar continuidades, sino cambios permanentes, y no encontrar ninguna homogeneidad, sino heterogeneidad por todos los costados, digamos. Y entonces a mí me chocó profundamente. Recuerden, yo había empezado a trabajar sobre la lealtad con materiales contemporáneos, ¿verdad? Este, y lo que me pasó cuando me puse a indagar el origen de la lealtad y me encontré con esto del origen militar, etcétera, etcétera, lo que me encontré fue que esto que ahora llamo los sentidos canónicos, estos sentidos consolidados durante el primer peronismo, la verdad casi no tenían diferencia con los sentidos que yo ya había relevado en materiales contemporáneos, tanto los materiales de Entre Ríos, del caso que habíamos estudiado, ¿sí? Como materiales sobre otros procesos políticos que yo seguía por fuentes documentales, por la prensa, etcétera, etcétera, ¿verdad? La única diferencia realmente notable es que obviamente, ¿sí? Una vez muerto Perón ya uno no podía decir que la lealtad a Perón es en última instancia
la lealtad que todas las demás lealtades significan, ¿verdad? No en el mismo sentido literal, porque Perón ya no está vivo, ¿verdad? Entonces, salvo ese cambio, digamos, que no es menor, pero que es inevitable, todo lo demás seguía apareciendo, la lealtad como virtud, la lealtad como una cualidad que las personas, si una vez demostraron que son traidoras, ya demostraron que no la tienen y por ende nunca más podés confiar en ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, todo eso que yo ya había visto, aunque no lo hubiera podido hacer una listita y llamar los sentidos canónicos como hice después, que yo ya había visto en casos contemporáneos, lo encontré en los 40. ¿Sí? Y eso para mí era totalmente sorprendente, digamos. Y eso, completando un poco la pregunta anterior, eso fue lo que me llevó también a después preguntarme por momentos posteriores también, sobre todo por qué pasa cuando el peronismo pierde el gobierno, cuando viene el golpe de Estado y el peronismo queda proscripto, pasa a la resistencia, etcétera, etcétera, Perón se exilia. No, bueno, cómo un concepto como este resistió como concepto que es parte integral del modo de entender la política de los peronistas, a semejante cambio de situación, de pasar de ser el partido de gobierno, ¿verdad? Con un gran éxito electoral, etcétera, etcétera, a pasar a estar totalmente ilegalizado, ¿verdad? Y fraccionado y con todas sus estructuras desarmadas. ¿Mm? Este, entonces, si hay si hay un elemento, podemos decir, simbólico en la lealtad, yo diría una eficacia simbólica de este concepto, si este concepto puede operar como un parámetro de las acciones de los sujetos y también puede servirles como un recurso para mostrarse, alinearse, mostrando que son leales, insinuar que el otro no lo es, etcétera, etcétera, es justamente porque estos sentidos tienen una fuerte consolidación. Y porque los procesos políticos posteriores al primer peronismo, lejos de hacer caer esta serie de sentidos, vinieron históricamente, esto no tendría por qué haber sucedido, simplemente sucedió, ¿sí? Vinieron históricamente más bien a reforzarlos. ¿Mm? Y eso es parte de lo que yo traté de analizar, cómo había sucedido esto. ¿Mm? No sé si se me escapó algo de todo de todas las interrogantes que me plantearon, No, pero... no, está muy claro, Fernando. Algo también que te quería preguntar es sobre algo que merodeaste en varias de tus intervenciones. ¿Qué implica pensar la política en términos simbólicos? Ujú, Y permitime un comentario sobre lo que te estabas refiriendo acerca de la lealtad a Perón, porque he escuchado a un encumbrado dirigente peronista hace relativamente poco tiempo decir que una vez muerto Perón, la lealtad debía ser a la doctrina, ¿no? No sé si tenés ujú, algo para agregar al respecto. ujú. Empiezo por lo segundo. Es, eso es muy interesante, digamos, porque la verdad es que eh, justamente, por ejemplo, la lealtad a la doctrina, que también ya se decía eso durante el peronismo histórico, era una forma más de la lealtad a Perón, digamos, porque ¿quién había creado la doctrina? Perón, digamos, ¿no? Del mismo modo que ¿quién había creado el movimiento? Perón, digamos. Entonces, digo, era en última instancia lealtad a Perón. Entonces, una declaración como esa muestra cómo justamente el tipo de cambio que se da inevitablemente con la muerte de Perón, digamos, cuál es el objeto último de la lealtad, digamos. Ahora, la cuestión es que en general lo que yo, por lo menos lo que yo encontré, ¿verdad? No sé este caso en particular, pero lo que yo encontré durante los años de mi trabajo, fue que en términos generales, con muy pocas excepciones, cuando los políticos peronistas mm, se ponían a hablar de la lealtad en abstracto, como sería en este caso, bueno, la lealtad debería ser así o así, este, casi siempre, pero cuando digo casi siempre me refiero a un 99% de las veces en mis fuentes, lo que estaban haciendo era, en definitiva, desarrollar un argumento que terminaba diciendo con quién estaban alineados ellos. ¿Sí? Vale decir, yo eso lo llamé pseudoexégesis, digamos, porque no son realmente exégesis en el sentido de análisis en abstracto del concepto de lealtad, sino que terminan siendo eh, exposiciones que empiezan hablando de la lealtad así en abstracto para terminar diciendo yo soy leal en aquella época cuando yo trabajaba, yo soy leal a Menem, yo soy leal a Duhalde, yo soy leal a Reutemann.
etcétera, etcétera, digamos. Eran dirigentes con los cuales se terminaban alineando en esa época. Em, pero bueno, también uno encuentra, te puedo tirar como contrarréplica un caso más extremo de un dirigente peronista ya fallecido de Entre Ríos, justamente de la ciudad donde nosotros habíamos trabajado, que era muy menemista, ¿sí? Y que en tiempos, digamos, del predominio dual, de dual de presidente, etcétera, etcétera, decía, ah, no, yo si pierdo la interna me voy a ir por afuera, si total ya, como decía, ya institucionalizaron la traición, era la frase que usaba, ¿sí? Como diciendo, ok, ya está institucionalizada la traición, se puede traicionar libremente. Por supuesto lo decía, pero no lo hacía. Y lo interesante es eso, digamos, ¿sí? El tipo ironizaba con eso, con lo cual estaba hablando mal de cierta gente al ironizar de eso, ¿sí? Estaba posicionándose en contra de cierta gente, pero a la larga el tipo no concebía tampoco actuar de esa manera, digamos. Entonces, bueno, es bastante interesante. Yo diría, si querés, en términos del posicionamiento político de los actores, de algún modo es obvio, además de complejizar enormemente el asunto, la muerte de Perón en muchos sentidos, también lo complejiza en este sentido simbólico, que también eso es lo que me estaban preguntando, ¿sí? En términos de que habilita nuevas maneras de construir los posicionamientos, ¿sí? Tratando de justamente establecer, bueno, eh, cuál de las alternativas es la alternativa que Perón hubiera abrazado, cuál de las alternativas es la alternativa que deberíamos abrazar hoy, siendo que ya no está Perón para ser el juez último del asunto, ¿sí? Nos tenemos que aferrar a la doctrina o nos tenemos que aferrar a otra cosa, etcétera, etcétera. Ahora da un montón de otras posibilidades para el hacer política de los actores, aun cuando los sentidos en juego sigan siendo más o menos lo mismo, la idea de que es una virtud, la lealtad digo, la idea de que si no sos leal, no sos leal por más que lo finjas, la idea de que es recíproca, tiene que ser recíproca siempre, bueno, etcétera, etcétera. Una idea que no mencioné cuando Fernando, decía que era simétrica, me olvidé de bien. mencionar, no solo el conductor muestra primero que él es leal y entonces los seguidores se vuelven leales a él, sino que como el conductor ya lo mostró, no necesita mostrarlo más. En cambio, los seguidores tienen que mostrar todo el tiempo que son leales. Y eso es fundamental en el peronismo, me olvidé de mencionarlo antes, ¿sí? Porque cuando vos sos el que manda se supone que ya está dado por probado que sos leal. Por supuesto, después eso no quiere decir que no te acusen de no serlo, ¿verdad? Claro, Pero obvio, es una relación les da un asimétrica de margen la de maniobra lealtad. importante, digamos, al que está en condiciones de mandar, digamos, de dirigir. Eso es muy Ujú. interesante, porque bueno, esas cuestiones muestran un poco también cómo las estructuras jerárquicas determinan los valores de credibilidad en Ujú. términos a la relación de las pruebas o no que hay que superar para ir demostrando esas cuestiones simbólicas tan profundas. En este Totalmente. sentido, hablando de cuestiones simbólicas profundas, en el próximo episodio vamos a hablar del movimiento popular neuquino, nos vamos a correr un poco de algunas cuestiones vinculadas específicamente con nuestro objeto central de estudio, pero al mismo tiempo que están interrelacionadas, porque ha sido un partido provincial que ha tenido muchos acuerdos con el peronismo. Sí. Y en ese sentido nos gustaría hacerte una pregunta que siempre hacemos de vinculación a nuestros próximos episodios, que tiene que ver con cómo vincularías un partido provincial con fuerte raigambre popular en una provincia específica con la lealtad peronista. Ujú. ¿Crees que hay en otras construcciones políticas, sobre todo las que tienen esas características más geolocalizadas, una cuestión de lealtad que se pueda asemejar? Ujú. Sí, sí, bárbaro. Bueno, no voy a decir que eso es algo que yo haya estudiado en detalle, pero me animo a decir un par de cositas, ¿sí? Por un lado, bueno, la formación de una cantidad de partidos provinciales después del 55 este, es un correlato, ¿no? de la proscripción. Eh, Muchos dirigentes peronistas buscaron crearse alternativas para seguir haciendo política a partir de la creación de partidos provinciales que no llevaran, ¿verdad?, referencias al peronismo explícitas, que no se podían hacer por ley, que eran perseguidas, pero que fueron los nuevos espacios que construyeron, ¿verdad? Desde lo que pasó en Neuquén hasta también Partido Popular en Provincia de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Ahora, eso en algunos casos fue un intento de
construir alternativas peronistas no llamadas expresamente así, ¿no? Donde refugiarse durante ese periodo, y luego fue parte de los distintos intentos de construcción que se hicieron una vez que el peronismo empezó a reestructurarse con Perón en el exilio, este, pero en otros casos también fueron derivando hacia partidos que se fueron apartando del peronismo y demás, ¿no? Con el tiempo. Eh, entonces esto lleva a una cosa interesante, que es que por un lado, eh, en cierto momento, dirigentes provinciales que venían del peronismo, que habían creado partidos, podían seguir mostrándose como disponibles para el liderazgo de Perón y para encolumnarse con otros dirigentes alternativos que iban surgiendo, en términos incluso de lealtad, a pesar de no decir nunca públicamente que eran peronistas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero también es el hecho de que, bueno, 1955 fue un quiebre, no solo en el sentido de que toda la trama que sustentaba los sentidos de la lealtad como concepto y valor se cayeron, sino que también fue un quiebre en el sentido de que las lealtades concretas, las lealtades puntuales, se vieron modificadas, ¿verdad? Es decir, el líder ya no era presidente, sino que estaba exiliado, otros estaban presos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces todo ese juego se redefinió y el surgimiento de los partidos provinciales fue tanto una búsqueda de refugios para seguir avanzando en sus carreras políticas para muchas personas y en sus causas, como también una manera de aguantar el mostrador mientras se trataba de reconstituir al peronismo. Eso después derivó hacia distintos lados en cada provincia, pero muchos de esos partidos y sus dirigentes terminaron entramados también en el nuevo juego eh, que se dio en torno del liderazgo a distancia imputado a Perón, o pretendido también por Perón, ¿sí? Y a la nueva forma en que jugó el concepto de lealtad en ese contexto, que fue bastante distinta, pero que lo fue, ¿verdad? Perón en ese periodo fue casi, además de ser un dirigente, que a distancia mandaba delegados, mandaba cartas, después mandó grabaciones, etcétera, etcétera. Perón también era como un símbolo en ese periodo, ¿verdad? Era alguien respecto de quien, declarando que uno era leal, uno podía trazar relaciones con otras personas que sí estaban en la Argentina y con otras organizaciones que sí estaban en la Argentina, ¿verdad? La lealtad proclamada a Perón, proclamada en secreto, si se quiere, era una manera de establecer relaciones entre los peronistas que habían quedado acá, ¿no? También. Y eso es todo otro juego político distinto que es interesante y que tiene que ver con el origen de los peronismos provinciales, perdón, de los peronismos provinciales, no, quiero decir, de los partidos posteriores a la caída del peronismo en el 55. Bueno, clarísima la respuesta, Fernando. No hubiéramos imaginado que podías ir por ahí. Pero bueno, para finalizar te queremos despedir y para nosotros fue una panzada de algo que nos interesa sobremanera, que es algo central para la historia y la actualidad argentina, como es el peronismo, vinculado a las ciencias sociales y en especial a la antropología. Y espero que te hayas sentido a gusto y para nosotros fue un placer tenerte. No, por favor, al contrario, un placer enorme para mí y les agradezco de vuelta la invitación. Te mando un abrazo grande, Fernando, y gustoso de haberte escuchado. La verdad que recomendamos con mucho entusiasmo en realidad a nuestra audiencia que lean tu libro y todas tus publicaciones, pues la verdad que son muy interesantes. Bueno, muchísimas gracias. Che, un abrazo. Ahora es el momento de la respuesta al interrogante planteado en la mitad de nuestro episodio de hoy. Así que usaremos como fuente a nuestro invitado, Fernando Balbi. Así que, Fernando, ¿podrías responder entonces a la pregunta de qué expresión de la lealtad en el peronismo se puede encontrar en la movilización del Día de la Lealtad, el 17 de octubre de 2020, convocada por distintas agrupaciones, distintos espacios afines al peronismo? Sí, cómo no. A mí me llamó mucho la atención en ese momento, en el 2020, ¿sí? Que la CGT convocara para el Día de la Lealtad a
una movilización virtual. La clave acá está en la idea de movilización, porque si recuerdan, lo que se armó fue un sitio web que tenía el mapita de Plaza de Mayo. Casi nadie lo pudo ver porque se cayó enseguida, pero que tenía el mapita de Plaza de Mayo que se iba poblando a medida que las personas hacían su ingreso. Esa idea de que el hecho de que se les haya pasado por la cabeza a alguien que lo concibió ahí, que la manera de hacer el acto era replicar virtualmente el formato de una movilización a un espacio físico, que particularmente, por supuesto, era el de la Plaza de Mayo, como no podía ser de otra manera. Esta idea yo creo que tiene bastante que ver con modos de hacer política donde el concepto de lealtad es una de las herramientas con las cuales las personas, en este caso obviamente los peronistas, en este caso de la CGT, piensan su manera de posicionarse, digamos. Mostrarse leal en el peronismo y mostrar que además uno puede movilizar a otra gente en nombre de esa lealtad es una forma clásica, digamos, muy consolidada desde los 40, de posicionarse políticamente en cualquier espacio peronista. Y eso está fuertemente asociado a la capacidad de movilizar gente y ponerla en un lugar. Hay otras formas de mostrarse leal, por supuesto, pero cuando uno quiere mostrar que mueve gente, uno muestra que mueve gente llevándola a un lugar. Entonces, de algún modo yo creo que con total naturalidad en la CGT concibieron una manera de mostrar en el panorama del peronismo del momento, en 2020, miren, nosotros movemos a toda esta cantidad de gente convocándola. No la podemos convocar físicamente por el ASPO o DISPO, como se llamaron en ese momento, no me acuerdo, ¿sí? Pero sí podemos convocarla a manifestarse, ¿sí?, a través de sus avatares en un espacio virtual. Y eso claramente era una locura, digamos, era evidente que la página se iba a caer a la primera de cambio y se cayó a la primera de cambio, cuando bien pudieron haber organizado con medios virtuales otra manera de aparecer la CGT convocando adhesiones de la gente de a pie, de los peronistas del común, pero no lo hicieron de una manera factible, sino que se dejaron llevar por la idea de replicar la concentración física de personas en un espacio, que es uno de los medios más tradicionales de mostrar que uno es leal y arrastra lealtades también. Y eso estaba destinado a un cierto fracaso. Y también, para cerrar, es interesante que justamente ante esto lo que sucedió fue que mucha gente empezó simplemente a salir a la calle por su cuenta, y esto además fue aprovechado por camioneros, ¿sí?, que a diferencia de esta estrategia virtual, sacó la estrategia de ya que estamos en camiones podemos salir a la calle, y salieron a mostrarse en la calle de una manera también novedosa, lo de salir en los camiones a dar vueltas, pero más cercana a lo convencional, ¿verdad? Te mostrás en el espacio físico. Entonces todas estas fueron formas de posicionarse físicamente que tienen bastante que ver con la idea de tratar de mostrar que vos sos quien puede mediar mejor entre los que lideran, ¿sí?, y las personas que te van a seguir y que eventualmente te tendrían que llegar a votar. Y creo que eso generó todo este episodio tan curioso, digamos, de la movilización virtual fallida y después la movilización en camiones, que se encontró con la gente saliendo a la calle medio espontáneamente. Me parece sumamente interesante, ¿no?